7:46 de la mañana comentaba y hemos mantenido siempre este conteo que mañana llegaremos a los primeros 1000 días, no digo de cuarentena, sino desde que se decretó la cuarentena por allá aquel lunes 16 de marzo de 2020. En este espacio no hemos dejado de hacer el conteo como un llamado a la reflexión, a la conciencia y a estar despiertos, porque es un camino que aún no ha terminado si comprendemos que el COVID-19 sigue en Venezuela, sigue en el mundo. Por eso hemos creído conveniente traer al programa hoy una vez más a Manuel Enrique Figuera Esparza, internista, infectólogo de la UCB, infectología, maestría en mercadeo y ESA, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y Social Media Manager, superintendente en Salud Baruta, y además amante de Oscar de León, porque yo lo presencié, yo soy testigo presencial, que nos vimos en el concierto, ¿verdad? Es así. Doctor, gracias por estar aquí. Mañana se cumplen los primeros 1000 días, vamos rumbo a los 3 años en el próximo mes de marzo. ¿Qué podemos decir sobre este transitar? ¿En qué punto del camino estamos? Pregunta que yo le he hecho a usted infinidad de veces. Son 1000 días que han sido distintos a lo largo del tiempo y que ha sido un aprendizaje. Hoy podemos saber que las mascarillas funcionan para evitar las infecciones, que las vacunas funcionan para evitar las formas severas, hospitalización y muerte por la enfermedad. Sabemos que COVID-19 no solo se limita a producir una infección que puede ser leve, moderada, severa, crítica o incluso matar, sino que también puede producir problemas que duran en el tiempo. Y sabemos que las vacunas evitan muchos de esos problemas, complicaciones y el COVID prolongado, pero también el tratamiento oportuno. Hoy en día disponemos de antivirales que tienen efectividad contra el virus y que en personas vulnerables, por ejemplo, adultos mayores o con distintos problemas de salud, el darlo tempranamente puede ser adecuado y puede evitar complicaciones y puede evitar incluso la posibilidad de COVID prolongado. Entonces, en el 2020 vivimos una pandemia que generó mucho temor y en el 2021 una pandemia que generó mucha muerte. Tuvimos una variante que fue Delta y produjo una alta letalidad. Muchos de los infectados terminaban falleciendo, incluso personas jóvenes y sin problemas de salud. Parte de la mortalidad ocurría por problemas pulmonares, insuficiencia pulmonar. Las personas simplemente el pulmón se inflamaba tanto que no podían respirar adecuadamente o incluso también por problemas cardíacos derivados, ya sea arritmias, trombosis, infartos que se producían en relación a COVID-19. El 2022 ha sido distinto porque hemos tenido una variante que se llama Omicron, es mucho más contagiosa, pero es menos agresiva, no produce inflamación pulmonar de una manera tan importante. Y ahorita lo que estamos viendo, por ejemplo en Estados Unidos, que están repuntando los casos, las hospitalizaciones, las muertes no están repuntando como antes, pero los que están hospitalizándose son principalmente personas que no están vacunadas, adultos mayores con múltiples problemas y que están mal vacunadas, que tienen una o dos dosis, pero no tienen refuerzo. Entonces, el aprendizaje en estos 1000 días ha sido importante. Hoy no tenemos por qué estar angustiados y eso se ve en la población se ha relajado, pero si uno está vacunado, si uno es joven, sano y evidentemente tiene acceso a tratamiento en caso de enfermedad, no tiene por qué estar angustiado, pero si uno es vulnerable y no está vacunado, debería estar angustiado porque la epidemia se está concentrando precisamente en las personas no vacunadas y en los vulnerables que son los adultos mayores con distintos problemas de salud. A estas alturas del camino es bueno preguntar cuántas veces hay que vacunarse, tomando en cuenta los refuerzos. Es una muy buena pregunta y muchas de estas preguntas, como estamos en una epidemia de evolución, como si fuera un reality show que simplemente lo estamos viviendo, muchas de las preguntas no tienen respuesta de manera inmediata y se van obteniendo a lo largo del tiempo. Pero definitivamente sabemos que cuando uno se vacuna, los anticuerpos, que es parte de la defensa, duran aproximadamente 3 a 6 meses. Hay otra defensa que es la defensa celular que dura mucho más tiempo, pero si uno quiere tener una buena protección de anticuerpos, que es parte importante de la defensa, uno debe tener alguna dosis en un periodo de 6 meses. Entonces, hay muchas preguntas y distintas posibilidades, pero en Venezuela sabemos que todos deberíamos tener por lo menos 4 dosis. Desde los 3 años que se están vacunando, todos deberíamos tener 4 dosis, implicando 2 dosis eventualmente de la vacuna habitual, más un refuerzo, más un segundo refuerzo. Entonces, eso es lo esperable en general en la población. Los que tengan una, dos o tres dosis deberían buscar tener una cuarta. La pregunta son los que tienen más de 4 dosis, ¿qué hacen? Bueno, quizás el sentido común lleva a pensar
que si uno tiene más de 60, 70 años, tiene problemas del corazón, del pulmón y tiene más de 6 meses de la última vacuna y no ha sufrido la infección, debería vacunarse. Los que sufren la infección, eso genera cierta inmunidad o defensa que puede durar 3 meses. Entonces, después de haber sufrido la infección, 3 meses después, uno pudiera vacunarse. Pero lo que hay que entender que los casos están repuntando ahorita, que los más vulnerables son los que tienen mayor riesgo y son los que deberían buscar tener una dosis en este periodo de, si tienen más de 6 meses, estar protegidos para este repunte que se está esperando en esta época. En estos 1000 días, como usted hacía el recuento, vivimos la época en que esperábamos ansiosamente que aparecieran las vacunas, luego que llegaran, luego que nos pudiéramos vacunar. Yo me acuerdo aquella bulla cuando Maduro se puso su vacuna. Entonces yo decía, bueno, si se la pone es porque no deja que los demás se vacunen. Si no se la hubiera puesto, mira, no se la pone el presidente. Esas vacunas son malas. Bueno, como usted decía, esto tiene mucho de reality show. Pero, ¿qué hay que decir hoy de esa variable de los no vacunados? Que yo siempre me persignaba. Yo decía, bueno, cuando el hombre a donde uno va con esa bata blanca a que me resuelva mi problema de salud me dice vacúnate, ¿cómo yo voy a decir no me vacuno? Además, cuando esa decisión no solamente me afectaría a mí, sino al otro. El interés hoy en día no es solo generar ciencia, sino saber cómo comunicar las cosas. Y yo creo que el elemento informativo es muy importante. La ciencia se ha olvidado de que el mensaje tiene que llegar y tiene que llegar de manera adecuada. Muchos de los que son anticiencias han sabido utilizar herramientas incluso de comunicación y mercadeo para hacer llegar el mensaje de una manera muy efectiva, como a través del terror, como a través de los influenciadores que muchas veces generan confianza en las personas de una información que es totalmente incorrecta, mientras que la ciencia muchas veces dice las cosas directamente, sin anestesia y sin mentiras en general, porque cuando le preguntan a la ciencia, ¿las vacunas son seguras? Sí, pero puede producir dolor en el sitio de la inyección, puede producir fiebre, malestar. Es muy distinto que una promoción a lo mejor de unas hierbas o alguna cosa milagrosa que dice no, 100% segura, 100% efectiva. Y no, las vacunas no son 100% seguras y efectivas, pero la posibilidad de problema es mínimo ante una enfermedad que ha generado más de 7 a 8 millones de muertes de manera directa y se calcula de 20 millones de muertes de manera en general de lo que llaman exceso de mortalidad, de manera directa e indirecta. En estos más de 2 años se han muerto 20 personas por COVID o por no haber tenido atención adecuada en salud por culpa del COVID que saturó los centros de salud y que evitó que las personas que tuvieran distintos tipos de problemas no pudieran acudir a estos centros. Entonces, la vacuna llegó como una respuesta, pero también está el elemento de la expectativa. La expectativa era que las vacunas fueran milagrosas y las vacunas no son milagrosas. Si uno se vacuna, te puedes enfermar, pero ¿qué hacen las vacunas? Evitar la infección severa, la hospitalización y la muerte. Que yo conozco un señor que se vacunó y se murió. Las vacunas no son milagrosas. Si el señor se vacunó, pero lamentablemente se infectó y en una época no acudió de manera temprana, no se recibió el tratamiento adecuado, mira, simplemente falleció lamentablemente, pero se sabe que las vacunas, y hay estadística al respecto, disminuyen incluso 6 a 10 veces la posibilidad de muerte por COVID-19 en adultos mayores de 70, 80 años. Entonces, es un elemento importante. Si tú te vacunas y te da COVID, tienes 6 a 10 veces menos posibilidad de morirte por COVID-19. Entonces, es simple estadística. El problema es cómo llevar esa información y cómo luchar contra los miedos que son sembrados, porque hay personas que tienen fobias. Por ejemplo, hay personas que tienen fobias a los animales, los perros, los gatos, y es un miedo irracional muchas veces. El miedo hacia las vacunas es un miedo irracional en el sentido científico, pero hay que persuadir a las personas y hacerles entender que el no vacunarse es una mala decisión y ese es un trabajo comunicacional. La ciencia tiene que de algún modo aliarse con el elemento informativo, el elemento de comunicación, el elemento de mercadeo. Amigos, al regreso seguiremos conversando con este gran comunicador. Es evidente, Manuel Enrique Figuera Esparza, internista, infectólogo de la UCB, infectología, maestría, mercadeo y ESA, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y Social Media Manager, superintendente en salud en Baruta. Oye, doctor, al regreso hablemos de lo que está pasando ahorita. Bueno, llegó el frío, llega el capinmelao, y entonces, mire cómo estoy hablando yo. Todos estamos tosiendo, estornudando, con algunos temas respiratorios. ¿Eso qué es? ¿Qué puede estar pasando? Amigos, no se lo pierdan al regreso. 8 de la mañana. Les adelanto que en pocos minutos
hay una gran sorpresa navideña para ustedes en el segmento de Pedro Mezquita. Bueno, seguimos conversando con Manuel Enrique Figuera Esparza, internista, infectólogo de la UCB, con maestría en Mercadeo IES, especialista en infectología, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y Social Media Manager, superintendente en Salud Paruta. Y yo le preguntaba, doctor, por todas estas expresiones que llamamos gripe, y por ahí dicen muchos que eso que llamas gripe puede ser COVID. ¿Cómo definir este estadio en el que estamos ahora? Ahorita la circunstancia es más compleja porque antes cuando la gente estaba encerrada y usaba mascarillas, realmente lo que teníamos era principalmente COVID-19 desde el punto de vista de prevalencia, de lo que más ocurre probabilísticamente en la población. Si alguien tenía síntomas respiratorios, lo más probable es que era COVID-19, pero ahorita no. Ahorita, como dices tú, el frío, elementos ambientales puede generar alergias respiratorias y tener moqueadera o tener congestión, tener estornudos y no necesariamente implica que se tenga un problema infeccioso. Pero también está circulando la gripe, la influenza. Están aumentando los casos de influenza, incluso en algunos países está siendo la influenza más importante que COVID-19. También a nivel pediátrico y en algunas edades, sobre todo adultos mayores, está circulando el virus sincicial respiratorio que puede causar problemas, que no tiene una vacuna formalmente que prevenga la enfermedad, a diferencia de COVID, influenza, que sí tenemos vacunas, y eso ha aumentado los casos. Estuvieron los niños 2 años encerrados y simplemente el salir hoy en día a clases y estar en actividades ha hecho que estas infecciones se vuelvan más prevalentes. Tuberculosis, que en Venezuela tenemos la tasa en 40 años, las tasas más altas en los últimos 3 años, entre 47 y 48 casos por cada 100.000 habitantes, y eso implica que cualquier persona que tenga semanas tosiendo y tenga tos productiva pudiera ser incluso tuberculosis. Entonces, al final, si alguien tiene tos, expectoración, fiebre y distintos problemas en que tiene dolor torácico, tiene cualquier elemento que implique que las cosas no están yendo bien, debe consultar, porque no necesariamente es una gripecita, es una alergia, puede ser COVID, puede ser influenza, puede ser otros problemas que sean relevantes y haya que evaluar. No descuidarnos. No descuidarse. Tengo un gran amigo cuya hija recientemente murió de tuberculosis y para él el gran descubrimiento fue saber que hay muchos casos de tuberculosis, como usted lo ha dicho. Sí, la tuberculosis está repuntando. La tuberculosis, por supuesto, una enfermedad relacionada a pobreza, desnutrición, a factores sociales, pero... Y a mucha antigüedad, ¿no? Sí, pero en Venezuela está creciendo porque lamentablemente los programas de atención a las personas en distintos tipos de problemas han sufrido reveses y golpes, ya sea desde el punto de vista económico, los bajos salarios ha hecho que muchos profesionales de salud se hayan ido a otros países y lamentablemente el Estado no está invirtiendo en salud como debería y muchos de los tratamientos que tenemos, por ejemplo, para VIH, tuberculosis, malaria, son por donaciones que se han hecho a través del Fondo Mundial. El Estado no está adquiriendo vacunas ni está adquiriendo estos tratamientos. Eso ha hecho que los programas estén un poco desasistidos y las personas cuando tienen, por ejemplo, un síntoma respiratorio ahorita, no tienen cómo hacer el diagnóstico. Si alguien tiene tos y expectoración y quiere saber si es tuberculosis, si es gripe, si es influenza, si es eventualmente COVID o cualquier otro problema, en público no hay manera de a veces hacer una radiografía de tórax o hacer un cultivo de expectoración o una prueba de antígeno, eventualmente o PCR, para saber si se tiene COVID-19. De hecho, las cifras que se reportan hoy en día desde el punto de vista COVID-19 en el país suelen ser las que hacen de manera obligatoria en el aeropuerto. Entonces, por eso tenemos un subregistro de lo que ocurre con COVID-19. Por eso muchas personas tienen COVID-19 y no lo saben porque no tienen un sitio donde hacerse las pruebas gratuitas. Y eso es una gran limitante. Claro. Imagínese usted en los pueblos, en los sitios más apartados. Bueno, doctor, gracias por ser, gracias por estar, gracias por ser venezolano y cuente siempre con este espacio. Claro que sí. Y que las bendiciones siempre lo acompañe a usted y a sus colegas venezolanos y a los profesionales de la salud en todo el mundo, porque esta es una lucha global. Gracias a ti, Eduardo. 1000 días has mantenido la información de una manera objetiva y realmente eso es lo importante. Sin los comunicadores sociales, la pandemia hubiera sido distinta porque han buscado orientar en la población e incluso han buscado suplir esa responsabilidad que es el del Estado de educar, informar en distintos ámbitos, no solo en salud, sino en distintos ámbitos. Gracias, doctor. Sigamos adelante. Manuel Enrique Figuera Esparza, internista, infectólogo de la UCB,
especialista en infectología con maestría en mercadeo Liesa, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y Social Media Manager, superintendente en salud Baruta. Amigos, volveremos y prepárense porque hoy es viernes, Mr. Friday. Pedro Mezquita está con nosotros con una mega sorpresa.